El protagonista empieza hablando sobre las paredes viejas de ese lugar y los muebles deteriorados. Algunos pequeños insectos pasan por los ventiladores. Él sentía envidia de esos insectos. Mata a uno y lo lame, diciendo que es algo amargo. Sin embargo, ha pasado toda su vida en ese sótano. Escribiendo, dice que cuando logre salir de ese lugar sofocante, usará estas reflexiones que está escribiendo ahora. Normalmente, en cartas así, las personas comienzan escribiendo su nombre. Sin embargo, él nunca fue llamado por su nombre, así que no sabe cuál es. Pero está seguro de que debe tener uno que le dio su madre. Fue separado de ella justo después de nacer. Sin embargo, tiene una foto en su cuarto de su madre sosteniéndolo. Mirando su sonrisa, dice que está seguro de que ella debía amarlo. Ella está muerta. Eso es lo que un tipo con gafas le dice a su lado. Cuando el hombre va a repetirse, se vuelve preguntando qué quiere decir con eso. El tipo con barbilla prominente dice que ella murió poco después de que él naciera, saltando de un puente. El hombre se ríe mientras el protagonista no reacciona. Este hombre, en realidad, es su padre, el bastardo maldito que lo atrapó en ese lugar. El plan del hombre es no dejarlo escapar. El lugar está compuesto de varios corredores y muchas puertas, y todas las llaves de ese lugar están en su cintura. El padre le dice que no se preocupe, que nunca verá el exterior, y pregunta si no recuerda por qué su madre saltó del puente. El chico no responde y el hombre toma una galleta que se dirige a su rostro y dice que ella estaba asustada. El mundo en el que vivía, o esta tierra, sabía que se avecinaba un apocalipsis. El chico sigue mirando al padre, quien advierte que la razón por la que no puede salir de allí es porque lo ama. No quiere ver a su hijo quitarse la vida. El chico dice que es mentira, es imposible que ella haya preferido morir que vivir en ese apocalipsis. Le dice que deje de mentir con eso de que se acerca un apocalipsis. El padre dice que puede elegir si creerlo o no. Toma el cuaderno y le avisa que esa carta que escribió nunca verá la luz del día. El chico le ordena detenerse, pero el padre la quema. Un tiempo después, encima de la lata de basura, dice que ese hombre ni siquiera merece ser llamado padre. Sin embargo, el hombre sonríe, diciendo que no puede decir algo así, ya que todo lo que ha estado haciendo es por su hijo. Le avisa que ha llegado la hora y le ordena seguir. Caminando por los corredores, el protagonista dice que es a la misma hora todos los días. Pasan por ese lugar y no escucha el sonido de ninguna otra forma de vida. Él y su padre son los únicos habitantes de ese vasto sótano. El padre comienza a anotar cosas en la pizarra mientras el chico piensa que es la misma rutina todos los días, las mismas lecciones y el mismo entrenamiento. La única cosa que lo hace sobrevivir a esta vida tediosa es el pequeño tiempo libre que recibe todos los días para echar un vistazo a la biblioteca. Entre los innumerables libros que hay allí, los que más le gustan son aquellos que tienen descripciones sobre el mundo exterior. Se pregunta cómo es esa tal luz del sol de la que hablan todos los libros. Al menos cree que debe ser más cálida que la luz de ese sótano. Mira hacia atrás y ve un campo. Con esto, se ve corriendo en él, diciendo que le gustaría experimentar un día pacífico en la vida y poder ver un lindo paisaje. Quisiera poder conversar con otras personas y tal vez incluso ser amigo de ellas. Pero lo más importante ahora es escapar de ese lugar y darle una patada. El padre cierra el libro y le dice que ya le ha advertido que solo puede leer eso en la hora libre. Observando, dice que al parecer su hijo estaba leyendo un libro sobre la superficie y dice que sigue siendo patético, queriendo saber si aún tiene algún tipo de conexión con el exterior y recordándole que nunca saldrá de ese lugar. Cuando llegue el apocalipsis, el mundo será cubierto de sangre y gritos. Solo quedarán cenizas y ese lugar es la única forma de sobrevivir. El protagonista dice que de nuevo su padre está mintiendo. Siempre dice que el apocalipsis se acerca y es por esa razón absurda que ha estado atrapado allí toda su vida. Quiere escapar de ese lugar, sin importar el precio. Sin embargo, la hora aún no ha llegado. Tiene que esperar el momento perfecto, la hora cuando su padre baje la guardia y se vuelva indefenso. Un tiempo después, en una de las otras salas, el protagonista está haciendo flexiones con dificultad. El padre dice que es ridículo, que está cansado solo por eso y que no sobreviviría al apocalipsis de esa manera, diciendo que es ridículo que solo haya hecho 10 con ese pequeño peso en la espalda. El brazo del protagonista pierde fuerza y cae al suelo. El padre se acerca y ofrece su mano para ayudar. Él se queda en silencio por un segundo, confuso. Con esto incómodo, pregunta al padre por qué está siendo ayudado. Sin embargo, en cuanto toma la mano, el padre lo jala y dice que nunca dijo que iba a ayudar, lo empuja y el chico sale rodando y golpea su espalda contra el vidrio. El padre explica una vez más que cualquier persona que extienda la mano para ayudar no debe ser confiada. En el apocalipsis, los humanos son las criaturas más peligrosas, y por eso él ha estado entrenándolo y enseñándole técnicas de combate. Será inevitable que se encuentre con otros humanos, y cuando eso suceda, debe ser lo suficientemente fuerte como para vencer con las manos limpias. Sin embargo, es en ese momento que el protagonista se da cuenta de que su hijo ha desmayado y se vuelve diciendo que el día ha terminado. Pero es en ese momento cuando el protagonista encuentra una oportunidad. Su padre estaba descuidado. Se levantó y agarró un trozo de vidrio. Ese era el momento que siempre había estado buscando. La guardia de su padre había bajado, se preparó y saltó hacia él. Iba a acabar con él ahora en ese estado descuidado, obtener la llave y escapar de ese lugar. El chico se acercó y sonrió, diciendo que el plan había funcionado. Solo faltaba que ese pedazo de vidrio tocara a su padre y estaba a punto de lograrlo. Sin embargo, había un error en su plan. Su padre seguía quieto y sabía que ese hombre no era alguien que bajara la guardia así. En el momento en que el trozo de vidrio estaba a punto de tocarlo, su padre se giró de repente. El protagonista se sorprendió y el cuerpo entero de su padre ya se había dado la vuelta. Aún así, no dudó y fue al ataque, pero su padre se esquivó fácilmente. El plan había fallado. Su padre giró y le dio una patada en la cara. Con eso, el protagonista se desmayó. Un tiempo después, despertó en su cuarto. Antes de que pudiera decir algo, su padre le dijo que finalmente había despertado y le avisó que había sido un buen intento. Ese ataque había sido muy bueno. Sin embargo, ya le había advertido que no debería estar usando ninguna arma o ese entrenamiento no significaría nada. Y la penalidad por intentar usar aquello sería entrenar el doble por ahora. Cerró la puerta y le dijo que descansara porque mañana sería un día muy difícil. Con eso, su padre se fue. El protagonista dice que hay algo que su padre no sabe. En cuanto apaga la luz, la electricidad del cuarto se corta por algunos segundos. En ese momento, si enfoca su audición
audición, puede escuchar cosas que nunca antes había oído, cosas que están extremadamente distantes, el sonido de cosas girando, el sonido de pájaros cantando e incluso de una ciudad movida. Por eso, encontró dos verdades. Su padre dice que es hora de dormir, pero en realidad, es de día afuera. Y la otra verdad es que la Tierra está completamente pacífica. Su padre lo mantiene encerrado allí por el supuesto apocalipsis. Sin embargo, él va a liberarse de eso, pase lo que pase, y así encontrar a su madre. Cada vez que pregunta a su padre sobre ella, dice que está muerta. Pero él ya sabe que su padre siempre miente. Eso significa que, en realidad, ella está viva. Se acuesta diciendo que un día escapará de allí y la encontrará, pase lo que pase. Su padre estaba caminando por los pasillos, riendo como un loco solo, hasta que de repente, recibió una llamada. Su expresión cambió y respondió, diciendo que dijo que no llamaran a menos que fuera una emergencia. Mientras el protagonista dormía, escuchaba algo. La llamada parecía ser seria y dijo que estaba bien, lo dejaría vivir. Con eso, el celular cayó al suelo y su padre se arrodilló llorando. Después de un tiempo, comenzó a reír mientras el protagonista despertaba. Su padre parecía estar fuera de sí, riendo como un loco en la esquina de la sala. El protagonista sintió que algo andaba mal y preguntó qué era. Fue entonces cuando notó que estaba atado a una silla. Preguntó qué estaba haciendo su padre y le ordenó que lo desatara. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no parecía estar escuchando. Se dio cuenta de que tendría que deshacerse de esas cuerdas poco a poco. Comenzó a frotar una contra la otra, haciendo fuerza, y se fueron rompiendo. Estaba confiado hasta que su padre apareció frente a él y le ordenó que dejara de hacer eso. El protagonista sintió algo extraño, tragó saliva y preguntó a su padre cuándo comenzarían el supuesto entrenamiento, que sería 2 veces más difícil. Su padre solo dijo que los planes habían cambiado y no harían nada de eso hoy. De hecho, no harían nada más y el chico solo se quedaría en esa silla. El protagonista pregunta de qué está hablando, ya que dijo que estaba siendo entrenado para el apocalipsis. Su padre dijo que el entrenamiento había terminado. Y ahora el chico no tiene idea de por qué cambió tanto y lo peor es que no puede contraatacar si está atado. Empieza a preguntarse si realmente no podrá ver a su madre. Con rabia, vuelve a forzar las cuerdas y su padre le pregunta qué piensa que está haciendo. Lo ignora y sigue haciendo fuerza y las cuerdas comienzan a romperse. Su padre se acerca, casi boquiabierto. Comenzó a reírse en su cara y parecía haberse transformado. De repente, sintió algo venir y recibió un golpe en la cara. La silla cayó y su padre lo levantó de nuevo, advirtiéndole que no debía moverse. El protagonista dudó por un segundo y volvió a moverse, recibiendo otro golpe en el pecho y cayendo al suelo. Aunque no tenía mucho que hacer, continuó forzando las cuerdas para intentar liberarse. Persistió, aunque en ese momento no sabía que lo impulsaba. Tal vez habría sido más sensato simplemente aceptar las palabras de su padre y buscar otra oportunidad para escapar. Sin embargo, en ese momento, había algo que no quería perder, incluso si le costaba la vida, el resentimiento que sentía hacia su padre por haberlo mantenido prisionero. Un tiempo después, se soltó de las cuerdas. Ver que estaba libre lo animó. Quería ver la cara de decepción de su padre por no obedecer. Sin embargo, en cuanto se giró, vio que su padre venía de nuevo. Imaginó que tendría una expresión de ira, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que algo era diferente. Lo que vio frente a él fueron lágrimas que siempre había estado guardando. Entonces se dio cuenta de que ese hombre siempre había estado extremadamente triste. Esto lo hizo preguntarse por qué ese maldito tenía esa expresión justo en ese momento. Con eso, recibió un golpe y perdió la conciencia, con su padre diciéndole que esperaba que entendiera. Las lecciones siempre eran las mismas. Su padre hablaba sobre las reglas para sobrevivir al apocalipsis, y la más importante de todas era jamás salir del sótano. No existía lugar más seguro en el mundo que ese. Mecanismos de defensa que se mantendrían durante 126 años. Recursos y suministros suficientes para que cualquier persona pudiera sobrevivir. Ese lugar lo tenía todo preparado y salir de allí era pedir la muerte. Su padre le avisó que el fin de las cosas llegaba sin previo aviso, así que no debía salir. El protagonista despertó con la cara en el suelo. Cuando recuperó la conciencia, su padre había desaparecido y lo había dejado atrás. Esto nunca había sucedido antes. El único momento en que no veía a su padre era cuando dormía. Sin embargo, recordando la expresión llorosa, sabía que algo estaba pasando. Se había acostumbrado a los días repetitivos de ese lugar, pero ese en particular era diferente a toda su vida. Sabía instintivamente que algo estaba a punto de comenzar. Y como si la propia intuición pudiera escucharse, las puertas de todas las habitaciones se abrieron en ese momento. El chico no dudó ni un segundo. En cuanto se abrieron las puertas, vio la oportunidad de su vida. Pasó por las puertas y comenzó a avanzar por los corredores. En cierta región, sabía que si su padre estuviera allí, lo habría detenido. Sin embargo, esto confirmaba que no estaba allí. Todas las barreras estaban desactivadas, así que huyó hasta encontrar una escalera. Sabía que eso era lo que había estado buscando y comenzó a subir, rogando que la luz más allá de la tapa fuera la del sol. Empujó la tapa hacia un lado y fue cegado por algo. Salió del agujero y poco a poco se levantó. Intentó abrir los ojos hasta que se encontró en medio de una ciudad entera. El lugar estaba lleno de gente que parecía llevar vidas cotidianas. El protagonista dijo para sí mismo que finalmente había logrado escapar de allí. Estaba parado y un calvo le preguntó qué estaba haciendo en medio de la calle. Él se giró emocionado, diciendo que finalmente había encontrado a una persona. El hombre estaba confundido con ese chico loco, pero fue entonces cuando el protagonista se dio cuenta de que no era el momento de concentrarse en eso. Era demasiado pronto para bajar la guardia y su padre podría darse cuenta de que había escapado. Comenzó a correr, pensando que debía alejarse lo más posible de ese sótano. Mientras corría, sonreía pensando que el momento con el que había soñado finalmente había llegado. Por primera vez, era libre. Poco tiempo atrás, escapar parecía imposible. No imaginaba que las puertas simplemente se abrirían. Pero es entonces cuando deja de correr y se pregunta, ¿por qué se abrieron las puertas? Es imposible que sea un mal funcionamiento del sistema. Su padre era extremadamente meticuloso y jamás cometería un error así. Es ahí cuando se pregunta, ¿y si la apertura de esa puerta fuera intencional? Sacude la cabeza diciendo que no, algo así es imposible, porque su padre fue quien estableció la regla de nunca salir de ese lugar. Mira a su
su alrededor y ve a las personas conversando, los estudiantes riendo, y un niño corriendo a atrapar un globo. Ve al niño emocionado y a su familia sonriendo. Los niños corren y él se anima, diciendo que todo está bien. El niño tropieza y el globo se eleva, mientras el protagonista piensa que, al final de cuentas, todo lo que su padre dijo era una mentira. Extremadamente pacífica. Así era la vida fuera del sótano. Todos allí llevaban una vida tranquila, tal como él esperaba. El globo sube hacia el sol, mientras él dice que no tiene sentido que un apocalipsis esté llegando. Las personas estaban tranquilas, hasta que todos sintieron algo extraño y recordó que su padre siempre decía que el fin llega sin previo aviso. De repente, todos los pájaros de la ciudad comienzan a huir. La gente mira hacia arriba, confundida. La ciudad entera está bajo una sombra, y detrás del globo es posible ver otro planeta. Eso cubre el sol mientras todos miran hacia arriba, confundidos. De ese planeta algo comienza a salir, casi como si fuera un virus buscando un huésped. Desde los cielos, se dirige hacia la Tierra. Desde la Tierra, la gente dice que eso parece estar acercándose. Nadie tiene idea de qué es, y un hombre pregunta si tal vez sea la Luna. El protagonista dice que es una tontería decir que es la Luna y pregunta si no están viendo aquello. En medio del avance de ese planeta, es posible ver una criatura. El protagonista está paralizado. Además de esa criatura, hay innumerables otras conectadas a ella. La maraña de monstruos forma tentáculos. Siguen avanzando y uniéndose hasta llegar al centro de la ciudad. Nunca dejes el sótano. Su padre siempre decía que esa era la regla básica de la supervivencia. Sin embargo, había una excepción. Si la ubicación de ese lugar era expuesta al enemigo. La primera criatura extrañamente se lanzó directamente a una alcantarilla, y el padre tachó la primera regla diciendo que, en caso de gran peligro, eso no se aplicaba. En el sistema de seguridad muestra que las puertas se cerrarán mientras todas las criaturas corren por los pasillos. Fuera, la población no entiende lo que está pasando. Una maraña infinita de criaturas llega al suelo. Todo esto fue tan repentino que nadie reaccionó. En un segundo, un hombre rubio es atrapado y arrastrado por una de las criaturas. Antes de que pueda reaccionar, ya se encuentra cara a cara con la boca del monstruo. La gente solo observa y los restos del hombre caen frente a todos. Con eso, comienzan a gritar y todos intentan huir. Un chico caminaba por allí con auriculares mientras todos pasaban. Parecía confundido y notó algo sobre él. Inmediatamente fue aplastado. Una criatura musculosa comenzó a arrojar piedras en dirección a todos, y otra con un brazo de garra se lanzó al medio de la multitud, desgarrando a 3 personas de un solo golpe. En ese lugar, nadie puede escapar de las criaturas. El protagonista está allí parado, sin saber qué está pasando. La gente habla sobre llamar a la policía y él no puede reaccionar. Entonces recuerda que su padre siempre decía que cuando llegara el apocalipsis, el mundo sería bañado en sangre. Lo único que quedaría serían cenizas. El protagonista mira hacia arriba. Una criatura 3 veces más grande que un edificio gigantesco los observa a todos. La ciudad grita y un pisotón suyo destruye la mitad de la ciudad. Con eso, el apocalipsis comenzó. El planeta en los cielos sigue bañando la tierra con criaturas. Caído en el suelo, el protagonista se da cuenta de que su padre siempre tuvo razón. Luego recuerda que su padre decía que su madre estaba muerta y se pregunta si también tenía razón sobre eso. Los ciudadanos continúan intentando huir de las criaturas, pero para los humanos desprevenidos es imposible. Hasta que alguien lo toma del brazo. Cuando mira, ve a su padre. Iba a preguntar cómo sucedió esto, pero su padre solo le dice que siga corriendo. Mira hacia atrás y ve a todos siendo devorados. Se asusta, su padre gira a la esquina y él lo sigue, enfrentándose nuevamente con un montón de criaturas. Entonces su padre lo toma del brazo y le dice que lo siga. Extrañamente, su padre va contra la multitud que está huyendo. Ambos corren en dirección a un puente destruido. No importa hacia dónde mire, las criaturas están devorando a la gente. Un hombre grita que corran y una chica parece confundida. Detrás de ellos, la masa de criaturas sigue avanzando. Mientras tanto, su padre y el protagonista están llegando casi al borde del puente. La masa de monstruos está arrastrando a todos los que ya murieron. El protagonista le avisa a su padre que los alcanzarán, pero su padre le dice que se calle y corra. Esa es la única forma de salir vivos de esa ciudad. Debajo del puente, la masa de criaturas ya está absorbiendo todo. El protagonista mira hacia atrás y le dice a su padre que los están siguiendo. Es entonces cuando algo lo detiene. Una criatura detrás de un taxi logró agarrarle el pie. El monstruo hace fuerza y le aplasta la pierna. El protagonista agoniza sabiendo que si no se libera morirá. Sin embargo, su padre ya ha tomado una piedra y la ha roto en 2. Con eso, la criatura cae y se queja de dolor. El padre lo mira, y cuando va a decir algo, ambos sienten una presión. La masa de monstruos sigue avanzando. Tiembla y comienza a levantarse, sabiendo que tiene que correr para sobrevivir. El problema es que se da cuenta, poco a poco, de que la distancia entre ellos y esa criatura está disminuyendo rápidamente. Siente un dolor en la pierna y cae al suelo, dándose cuenta de que, por más que corra, no puede escapar. Entonces, su padre lo mira fijamente. El chico le dice que huya, que él no podrá salir vivo en ese estado. Al menos, si su padre escapa, podrá sobrevivir solo. El pie de su padre comienza a girarse y él piensa que eso es lo correcto. Quiere que su padre huya porque siempre ha sido ignorado de todos modos. Sin embargo, en medio de todo esto, su padre extiende la mano y le pregunta por qué no se levanta. El chico, confundido, grita diciendo que él debería estar corriendo. El padre solo dice que vivirá porque tiene un plan. El chico, confundido, dice que es imposible que tenga un plan para esto, pero ve que la expresión de su padre no cambia. Se detiene un segundo y recuerda la expresión de su padre cuando está equivocado. Sabe que, por lo visto, realmente tiene un plan y le da la mano. Sin embargo, su padre lo jala y le ordena correr. Le pregunta a su padre si no tenía un plan, y es entonces cuando nota que ha dejado algo en su mano. Su padre solo dice que no hay tiempo y que debe escapar ahora por el puente. Vuelve a correr,
diciendo que obedecerá. Pasa entre los autos, alejándose, hasta que nota la sombra de algo y mira hacia atrás. La estructura del puente se ha roto y todo comienza a desmoronarse. El paso que conectaba esa parte de la ciudad con esta cae en el vacío. El protagonista se pregunta qué pasó con su padre. Se detiene por un momento y se pregunta por qué esto sucedió justo ahora. Al recordar que su padre dijo que sobreviviría porque tenía un plan, se pregunta si acaso ese era el plan. Ahora no tiene idea de por qué hizo esto. Porque al final fue tan lejos por él, pero también lo torturó toda su vida. Se derrumba en el puente, preguntándose por qué hizo eso al final. Dice para sí mismo que sobrevivió, pero ¿y ahora qué? ¿Para qué está sobreviviendo? Toda la vida con la que había soñado en la superficie ha desaparecido. La vida tranquila en un lugar pacífico y también el único objetivo que había tenido. Comienza a llorar, diciendo que quería preguntar. Ve a su padre y se pregunta por qué fue tan lejos para salvarlo al final. Su padre no dice nada y le ordena que le diga para qué va a sobrevivir en este mundo apocalíptico. Siente un apretón de manos de su padre y se gira. Es entonces cuando recuerda el papel en su mano. Poco a poco, abre la mano y ve lo que hay allí, pero una criatura comienza a escalar el puente. El protagonista se asusta y se da la vuelta para correr. Sin embargo, su pierna todavía duele y se detiene. Se apoya en una columna cercana y la criatura tropieza. Con eso, la lateral del puente se rompe y ambos caen rodando hacia un lado. El chico intenta levantarse poco a poco, pero el problema es que su pierna ya no soporta nada. La criatura levanta la cabeza y sabe que no puede escapar de eso. Realmente va a morir de esta forma. Sin embargo, ve una luz al final de todo. Creía que no quedaba nada, pero en el papel que tenía en la mano ve un mensaje. Su madre está viva y quiere saber por qué solo descubrió algo así ahora. La criatura se levanta y el protagonista se pone de pie poco a poco. Dice para sí mismo que quiere seguir viviendo. No quiere rendirse y hará todo lo posible para encontrar a su madre. La criatura ruge y sabe que no es posible vencerla. Sin embargo, recuerda que su padre decía que cuando el apocalipsis comenzara, los humanos no podrían sobrevivir. Esto porque no tienen suficiente poder o conocimiento para seguir existiendo individualmente. Y aunque tengan suerte los primeros días, eventualmente, con los peligros diarios, todos morirán. La criatura avanza y el protagonista no sabe qué hacer. En la conversación, le preguntó a su padre qué iba a hacer y cómo iba a sobrevivir. Si lo que está diciendo es verdad, eso significa que no hay nada que él pueda hacer y solo tiene que aceptar la muerte. El monstruo está a punto de darle un puñetazo, cuando el padre pregunta si se ha olvidado de todo lo que ha aprendido. En ese momento, recuerda todos los entrenamientos que ha estado haciendo. Con eso, logra esquivar el puñetazo en el último instante. La criatura se detiene al otro lado y el protagonista no puede creer que haya esquivado el golpe. El monstruo vuelve a atacar y él se asusta. Sin embargo, el padre ya le había advertido que era diferente de cualquier humano común. La mayor diferencia entre él y los demás era que sabía sobrevivir. Con eso, el protagonista se concentra. La criatura viene corriendo y el padre dice que todo lo que ha estado aprendiendo hasta ahora, con toda la experiencia de entrenamiento y toda la sabiduría de supervivencia, tendrá que usarlo para hacer lo que sea posible y sobrevivir. Se esquiva del ataque de la criatura saltando, toma el bastón de su espalda y golpea en la nuca. La ciudad entera está destruida, y en medio de un montón de escombros, los únicos sobrevivientes se preguntan dónde está la policía. Algunos comentan que son afortunados al menos de estar vivos. El problema es que solo han pasado 4 días y ya se están quedando sin suministros. La chica le dice al chico al lado que si siguen esperando, la policía pronto aparecerá. Hasta que un hombre viene y dice que ella está incomodando a todos. Ella pide disculpas y dice que no está hablando en voz alta. El hombre pone la mano en la cara diciendo que no es sobre eso. Ella está hablando con su marido muerto. Él dice entonces que lo deja así porque está a punto de perder la cabeza. Una chica entonces lo llama y conversan sobre haber buscado comida en cierta región y no encontraron nada. El hombre dice que aún así tendrán que encontrar algo si quieren seguir vivos. Ella dice entonces que hay un lugar que aún no ha revisado y pide que nadie se rinda. El hombre sonríe y agradece. Ella se siente un poco avergonzada y el hombre dice que todos están exhaustos de huir de las criaturas. Sin embargo, ella sigue queriendo ayudar a todos y dice que es una buena chica. Ella dice que no es tan buena y que está bien. Sin embargo, el hombre animado responde que todos van a sobrevivir. Ella se queda parada sin saber qué decir y un tiempo después va a hablar con otra gente. Pregunta a una pelirroja si encontraron comida y se miran entre ellos. Entonces, ella saca un pan de un lado y dice que encontraron esto. La chica sonríe, pero en ese momento la mujer lo abre y ella se queda confundida, ya que los dos ya lo han comido. La rubia pregunta qué están haciendo, ya que todos dijeron que iban a compartir. Sin embargo, la pelirroja dice que nunca estuvo de acuerdo con eso y fue algo que los otros dijeron. La rubia señala y dice que ayer comieron parte de la comida compartida. El chico del cabello gordo dice que ni siquiera se acuerda de eso. La chica entonces avisa que está bien, que los va a reportar a todos. En ese momento, el chico se levanta y pregunta por qué no intenta hacerlo. Sin embargo, pronto descubrirá lo que va a pasar. La chica dice que no importa porque puede correr muy rápido. El chico se ríe y se acerca cuando de repente un grito resuena. Todos se estremecen y él pregunta a su amiga si no era una criatura. Ella se vuelve y dice que sí, pero que vino de lejos, así que están bien. Con eso, él se alivia y dice que al parecer se asustó por nada. Sin embargo, al mirar al lado, ve que la chica está tapándose los oídos y temblando. Él se ríe preguntando dónde quedó su confianza. ¿Cómo iba a correr si estaba temblando tanto? En eso, la chica nota algo. Hay un pedazo de pan en un rincón. Un tiempo después, ese chico de antes la saluda y le pregunta si ha revisado por allí. Ella dice que sí y él le pregunta si encontró algo. Con el pan en el bolsillo, ella dice que, desafortunadamente, no encontró nada. El chico dice que está bien, aunque no es una sorpresa, porque por ahora lo más importante es estar vivo, ya que siempre se puede buscar comida. Hasta que el monstruo rompe la pared detrás de ellos. La chica fue arrojada, y cuando comienza a levantarse, ve a la criatura justo detrás del chico. Él levanta las manos pidiendo ayuda, pero ella sale corriendo y pide disculpas. Él grita preguntando por qué y ella dice que nunca dijo que fuera una buena persona. Con eso, la pareja de antes también huye y el chico le dice que no mire hacia atrás. Mirando hacia adelante, él ve a la chica y una criatura.
La pelirroja dice que cuando la chica sea comida, solo hay que aprovechar para pasar. Mientras piensa que era una idiota por enfrentarse al bicho, el monstruo levanta el brazo y lanza un ataque en su dirección. En ese momento, la chica se da cuenta de algo y salta esquivando los ataques. Ellos resbalan mientras esquivan y logran llegar al otro lado. Solo pueden verla alejándose mientras el monstruo viene por detrás. Ellos gritan. Después de un tiempo, la chica cae al suelo preguntándose si finalmente está segura. Es entonces cuando nota algo al lado. El protagonista está allí parado, durmiendo. Ella le da una bofetada y él cae al suelo, continuando roncando. En ese momento, nota que está vivo, pero del otro lado de la columna hay una criatura acercándose. Ella se pregunta si el bicho escuchó y la criatura pasa lentamente. Ella se da cuenta de que el protagonista está expuesto y lo jala por la camisa. Con eso, el monstruo pasa mientras él sigue durmiendo. Cuando el monstruo se va, ella se relaja por haber sobrevivido finalmente, hasta que se da cuenta de que él la está mirando. Ella se asusta y él salta al otro lado preguntando quién es ella y qué estaba tratando de hacer. La chica está un poco confundida y el protagonista recuerda que su padre le dijo que nunca confiara en nadie. La única forma de sobrevivir era manteniendo a los demás alejados de él. La chica explica que solo lo escondió para que el monstruo no lo viera. Sin embargo, él sigue recordando a su padre diciendo que no confíe en nadie o será usado y asesinado. Ahora sabe que, si su padre tenía razón, no podrá sobrevivir si se acerca a las personas. Entonces pregunta cómo podría creerle. Pero, en ese momento, su estómago gruñe y él cae al suelo muriéndose de hambre. La última vez que comió algo fue hace 5 días en el sótano. Ya está al límite, aunque ha hecho pausas largas. Ahora no tiene más energía. Entonces, la chica dice que no tiene nada para comer. Él se confunde y pregunta de qué está hablando, ya que ni siquiera pidió. Ella dice que solo parece tener hambre y entonces se adelantó. Pero, cuando va a disculparse, el pan cae del bolsillo. En cuanto él lo ve, pregunta qué es eso. Ella no sabe qué responder y el protagonista realmente no tiene idea de qué es ese objeto. Pero extrañamente su hambre parece aumentar cuando lo mira. Él pregunta si es comida y ella dice que no. Con eso, él dice que al parecer estaba equivocado y ella dice que es ridículo pensar que eso es comida. La chica piensa que encontró al mayor idiota de todos que ni siquiera puede reconocer comida. Pero, para su mala suerte, el protagonista no cree en los humanos. Ella está confundida y él dice que jamás será engañado por las mentiras de un humano. Entonces ella se da cuenta de que está lidiando con un tipo más idiota de lo que pensaba. Y el protagonista está seguro, por su reacción, de que eso es comida y que la necesita. Si ella no quiere cooperar, lamentablemente, tendrá que usar la fuerza. Sin embargo, ella le ofrece un pedazo y advierte que no dará más de la mitad. El protagonista se queda confundido, preguntándose por qué ella está compartiendo si eso disminuye sus posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, ella dice que él tendrá que devolverle 4 veces más. Nuestro chico se da cuenta de que esos eran sus motivos. Realmente los humanos son criaturas traicioneras. Entonces se levanta y ella pregunta a dónde va. Él dice que ahora que ha comido, se va a mover, humana. Ella corre tras él, preguntándole a dónde cree que va en un mundo así. Y dice que ella conoce muy bien ese lugar porque creció allí. Entonces el protagonista se vuelve y pregunta si realmente lo conoce. Ella dice que sí, así que él pregunta si sabe dónde está el metro. Un tiempo después, escondidos en la ciudad, ella se pregunta por qué está siguiendo a este idiota. Si hubiera sabido que él era así, no habría compartido el pan con él. Sin embargo, recuerda cuando le preguntó por qué quería ir al metro. Él dijo que allí era seguro y ella preguntó por qué. Él dijo que allí había una concentración de varios recursos que necesitarían para sobrevivir. Y lo más importante, que allí abajo era difícil para los monstruos detectar a los humanos. La chica piensa que él es extraño, pero habla como si supiera algo. Sin contar que este loco ni siquiera sabía que era un pan. Es entonces cuando se da cuenta de que han llegado, pero dice que estaba segura de que era por allí. El protagonista le dice que deje de mentir, que sabe que los metros son subterráneos. Entonces ella dice que allí no es el metro, pero es la entrada al lugar. En ese momento, un anciano se acerca y le dice que se calle. Él dice que llegó allí porque escuchó algo, pero no imaginaba que encontraría personas. El protagonista pregunta quién es ese tipo. El hombre responde que sus palabras son un poco rudas y deja la presentación para después, diciéndoles que lo sigan. La rubia pregunta dónde, y él pregunta si no es allí donde estaban buscando. Después de caminar por unos escombros, él dice que han llegado. El protagonista ve el metro y está lleno de gente. La rubia dice que hay mucha gente allí y no imaginaba que todos tendrían la misma idea. El tipo comenta que no puede olvidar ese momento. Cuando las criaturas estaban por todos lados, él empezó a huir y fue entonces cuando encontró ese lugar por suerte. Él dice que ha caminado por la superficie algunas veces en busca de medicamentos, pero ellos dos son las primeras personas que ha encontrado. El protagonista observa a todos. Su plan era establecer una base allí, pero hay mucha más gente de la que esperaba. Allí puede ver todo tipo de personas. Hay quienes están perdidos y atrapados en la desesperación. También están aquellos que muestran su lado cruel. Y lo más extraño de todo es uno que está parado y no puede entender su intención. Sabe que cuantos más humanos hay, más factores de riesgo existen. Sin embargo, todos los que ha observado en ese metro, ninguno de ellos representa un peligro. Él instintivamente puede reconocer quién es peligroso, al igual que los monstruos en la superficie y su padre. Sin embargo, las personas allí no le dan ninguna sensación de peligro. Tal vez debería quedarse allí un poco, ya que nadie puede hacerle daño. El matón se presenta y dice que se presenten. Su nombre es Wan Beom y es doctor. Él estaba buscando medicación y así fue como los encontró. Él espera a que se presenten, pero el protagonista no dice nada. Entonces la chica dice que se va a presentar y avisa que su nombre es Haru. El tipo dice que por el uniforme parece ser de la escuela primaria llamada Virtual. Ella dice que sí y pregunta si la conocía. El anciano dice que la conocía porque el hospital estaba cerca del centro comercial que quedaba al lado. Haru parece confundida por no recordar un hospital allí. Él pregunta lo mismo al protagonista, pero al notar su ropa, dice que ha dicho algo estúpido y pregunta cuál es su nombre. El protagonista
protagonista se detiene a pensar y dice que no tiene nombre. El anciano se queda confundido y él le avisa que nunca recibió un nombre. Entonces el anciano se pone pensativo y dice que cuando se sienta más cómodo puede decirlo. En ese momento, una pelirroja entra llamándolo, diciendo que las cosas están empeorando. Se acercan a un hombre con unas vendas en el suelo. Temblando, él llama al doctor, que mira la herida y dice que está peor de lo que imaginaba. Detuvo el sangrado la última vez, pero al parecer no fue suficiente. Le dice al hombre que si no se somete a una cirugía, tiene grandes probabilidades de morir por una infección. Abre su chaqueta llena de artículos y dice que tendrán que desinfectar todo. El protagonista observa. Recuerda haber leído una vez sobre doctores, algo que su padre ni siquiera sabe que conoce. El trabajo de tratar a los humanos por un precio. Sin embargo, el dinero ahora es inútil en este apocalipsis. Entonces pregunta al anciano qué va a recibir por ese tratamiento. Todos miran hacia atrás y el hombre se queda un poco confundido. Entonces el doctor pregunta por qué debería recibir algo. Él es un doctor cuyo trabajo es cuidar de aquellos que están heridos. Le dice al hombre que no necesita preocuparse. Rara vez falla una cirugía. El hombre lo abraza agradeciéndole por ayudar. El protagonista no puede entender por qué el hombre está ayudando. No va a recibir nada. ¿Acaso es estúpido? O tal vez este tipo de cosas sea normal para los humanos. El doctor le dice que tenga cuidado porque su herida está empeorando. El hombre agradece, pero es entonces cuando nota algo. El hombre en realidad es veterinario. Entonces dice que comiencen mientras el hombre está sin reacción. El chico le pide que haga el nudo, pero el doctor dice que no es posible. Las cosas podrían empeorar si se mueve durante la cirugía. El hombre grita que él es veterinario y pregunta si realmente sabe hacer una cirugía en un humano. Sonriendo, el anciano dice que sí, porque los humanos también son animales. El hombre empieza a gritar diciendo que nunca más esta cirugía. El médico entonces pide unos analgésicos y la chica pelirroja dice que no tienen algo así. Él dice que encontró uno, toma un bloque y golpea la cabeza del hombre. Con esto, el protagonista está seguro de que los humanos son peligrosos. Un tiempo después, está en una esquina de la sala diciendo que finalmente encontró silencio. La mejor opción fue salir de ese lugar en lugar de seguir viendo esa escena. Recostado, se pregunta qué va a hacer ahora. Lo único que tiene es una foto que su padre le entregó y un mensaje que dice que su madre está viva. Ahora está sin rumbo, ya que no tiene ninguna pista de a dónde seguir. Sin embargo, cada vez que mira esa foto siente una sensación extraña. Eso porque las plantas en el fondo tenían formas parecidas a las de los aliens. Incluso en el sótano, siempre pensó que era extraño y buscó en varios libros sobre flores, pero nunca encontró algo así. Sin embargo, si eso fuera una flor especial que solo crece en ciertos ambientes, podría encontrar el lugar de donde fue tomada. Si ese es el caso, primero tiene que encontrar a una persona que identifique esa flor. Una mosca pasa, él la mata y la come diciendo que es amarga. En otra parte, un grupo de personas le dice al jefe que reunieron a todos. El hombre con la cicatriz se vuelve y dice que es hora de empezar. En medio de la multitud, la gente se pregunta por qué todos fueron llamados allí. Uno de ellos en medio de la multitud señala a alguien pidiendo una explicación. Es el jefe, pero el hombre parece no responder. Suda y el otro tiembla. El jefe dice que puede mirar en la profundidad de la mente humana, encontrando cada pensamiento que están tratando de esconder. Y el ojo de ese hombre muestra miedo. Él lo esconde tratando de parecer duro por fuera. El hombre grita para que no se acerque. Sin embargo, el jefe le da un puñetazo en el estómago diciendo que el miedo siempre se revela. La gente se asusta y él se acerca. Toma al hombre por el cuello y al ver su rostro de desesperación dice que eso es lo que quería, diciendo que debe mostrar más la verdadera forma que está guardada en el alma. Después de un tiempo, el hombre le pide que pare, hasta que una chica se acerca y le avisa al jefe que hay gente que no está allí. Él pregunta quién es, y ella dice que un viejo, un chico, una niña y otro que estaba herido. El jefe dice que mandó reunir a todos y pregunta qué pasó. Ella explica que esa es la zona del tipo con Mohawk y que nunca escucha a nadie. El jefe dice que realmente no le gusta estar bajo control, pero que irá a resolverlo. Mientras se va, ella pregunta qué harán con el hombre en el suelo. Él dice que lo amarren y lo lancen afuera. La gente pide ayuda, pero nadie parece responder. El protagonista se despierta preguntándose cuándo se quedó dormido. Por haber estado de guardia contra los monstruos todo el tiempo, no estaba logrando descansar. Sin embargo, es entonces cuando nota algo. No tiene idea de dónde está. Siente un dolor en la cabeza y cuando pisa el suelo, el pie parece hundirse. Se pregunta si está siendo tragado por algo, o peor aún, si ya está en el estómago. Algo lo jala y de repente se levanta, dándose cuenta de que es un sueño, pero parecía demasiado real. Entonces se confunde. Hay un montón de gente frente a él y pregunta quiénes son. El jefe solo dice que tiene 2 minutos para aparecer en la estación central. Si no, será expulsado de ese lugar. Sus amigos comentan que es mejor que el chico vaya si no quiere meterse en problemas. Con eso, el protagonista se levanta. El jefe parece estar decepcionado. Estaba curioso por ver quién tenía el coraje de esconderse, pero al parecer fue una tontería. El protagonista se estira el cuello y pregunta cómo. Uno de los chicos se confunde y pregunta quién es ese loco. Sin embargo, el jefe dice que así es como es divertido. Y le dice al protagonista que lo mire porque quiere ver su verdadera forma. Quiere ver que se esconde detrás de esa mirada. Sin embargo, parece no poder ver nada y se confunde. El chico pregunta al jefe qué pasó y le avisa al protagonista que aproveche esos 2 minutos. Sin embargo, el chico solo cuestiona esos 2 minutos. Y dice que, en realidad, 2 segundos serían suficientes para acabar con todos allí. El chico se arrodilla riendo y diciendo que ese niño es gracioso. Sacó una cuchilla y preguntó si esas eran sus últimas palabras. El jefe puso la mano en su hombro y el protagonista en ese momento notó que la foto no estaba en su bolsillo. Entonces el chico preguntó si estaba buscando eso. El protagonista avisa que si hay un rasguño en la foto, él morirá. Entonces el chico se asusta y el jefe le quita la foto de la mano.
avisando que si el chico da un paso más, rasgará eso por la mitad. Un tiempo después, está siendo pateado. El chico pregunta dónde está su confianza. El protagonista se odia a sí mismo por haber dejado que lo más importante desapareciera mientras dormía. Al parecer, los humanos son más peligrosos de lo que imaginaba. El chico pregunta al jefe si el chico será expulsado. Él responde que no. Cuando miró los ojos de ese chico, eran diferentes del resto. Su alma era tan profunda que no pudo ver nada. Le avisa al secuaz que deben vigilar a ese chico y siempre mantener esa foto bajo supervisión. Sin embargo, le avisa al secuaz que es mejor que no olvide mantenerla siempre en sus manos. Confuso, el chico le pregunta al jefe si tiene que hacer todo eso por culpa de ese tipo. El jefe solo dice que es una orden y él responde que entendió. Mientras piensa que ha estado intentando entender desde que el chico se levantó, quedó un poco asustado. Sin embargo, ahora no importa. Se vuelve hacia el chico y pregunta dónde está su sonrisa. En ese momento aparece Haru. Ella pregunta qué están haciendo y el jefe dice que encontró a otra. Incómoda, pregunta si estaban buscándola. El jefe solo pasa y le dice que se dirija a la estación central. Con eso, ella ve al chico diciendo que espera ver al protagonista de nuevo mientras cuida bien de esa foto. Todos se van y ella se acerca al chico. Ella pregunta si está bien, pero él le da un manotazo. Ella pregunta por qué hizo eso y dice que solo intentaba ayudarlo. Él dice que no quiere ayuda y le dice a la humana que se aparte. Ella dice que su nombre no es Humana, sino Haru, y le dice que lo aprenda pronto. Sin embargo, él solo pasa y pregunta si necesita recordar algo tan insignificante. Un tiempo después están al lado de Wan, quien pregunta si hubo algún problema. Haru dice que no, solo que intentó hablar con alguien que ni siquiera sabe comunicarse. Mientras el protagonista piensa que jamás tomaría la mano de un humano. Recuerda muy bien que su padre le advirtió que cuando alguien extiende la mano, nunca puedes confiar. Los humanos son enemigos. Sabe que ese tipo tiene la foto y sería fácil quitársela por la fuerza. Incluso si la rasgara por la mitad, sería fácil pegarla. Solo que no quiere arruinarla. Es el único objeto que tiene y que vino de ese sótano. Entonces el jefe dice que todos han llegado y es hora de empezar, avisando que las opciones son seguirlo o no seguirlo. Aquellos que lo sigan no deben preocuparse por ser expulsados como el tipo que está atado. Dice que ese tipo causó un caos en el metro, que es el único lugar seguro que tienen, y por eso fue expulsado. No va a obligar a nadie a seguirlo, pero aquellos que lo hagan deben entender que su palabra es absoluta. Entonces varias personas comienzan a mirarse y caminan hacia él. El anciano se da cuenta de que mucha gente lo está abandonando. Incluso la pareja a la que ayudó se va. Sabía que aquellos con más fuerza siempre dominan a los débiles. Más aún en un mundo donde la ley se ha vuelto obsoleta. Claramente, el tipo no va a obligar a nadie, pero ese otro ser expulsado deja todo claro. Escoger el lado de ese jefe es la mejor opción para vivir más tiempo. Sin embargo, el anciano sonríe, diciendo que ha vivido mucho tiempo, por lo que ser impredecible de vez en cuando no es tan malo. Sabe que de ese lado tal vez ni siquiera pueda ayudar a los pacientes cuando realmente lo necesiten. Entonces se quedará aquí, aunque esté solo. Sin embargo, la niña está a su lado. Él pregunta si realmente va a quedarse con él, avisando que es mejor que vaya al otro lado que quedarse solo los dos. Pero la niña señala diciendo que no están solo ellos allí. Está el protagonista, el chico con la capucha y una pobre chica durmiendo. Pronto serán capturados y torturados. Otra chica de cabello negro dice que probablemente solo morirán de hambre o se convertirán en comida de monstruo. Ella comienza a gritar desesperada mientras el anciano observa. Entonces otra niña choca con él. Un tipo le dice que tenga cuidado y se disculpa con el anciano. Él dice que está bien y le dice que escuche más a su padre. Sin embargo, la niña dice algo que él no entiende y cuando se acerca, ella le da un cabezazo, diciendo que ese no es su padre y que está en otro lugar buscándola. El hombre con gafas explica que realmente no es su hija, solo la encontró mientras huía, explicando que mientras no encuentre a los padres de ella, él actuará como su guardián. El protagonista intenta pasar por la puerta y los guardias le dicen que no puede. El jefe había dado la orden de que quien llegara a esa sala sería castigado. Sin embargo, lo único que él quería saber era dónde estaba ese bastardo con la foto. La gente se reunió para dividir la comida y avisó que los de afuera solo podían tomar lo que se les distribuyó. La chica que estaba durmiendo se quejó, diciendo que eso era muy poco y que los otros habían recibido más. El tipo dijo que así sería ahora, ya que ellos solo se quedaban en esa sala sin hacer nada. Sin embargo, el olor de la comida llegó hasta un hombre acostado. Él se despertó y dijo que ese olor era muy bueno. Cuando terminaron de distribuir, preguntaron por una cierta persona. El tipo preguntó quién, y mencionaron al brazo derecho del jefe, un tipo que parece ser muy peligroso. Todos allí lo llaman Bomba, porque no obedece al jefe y siempre anda solo. Todos saben que es del tipo que mata a la gente con una sonrisa en la cara. El tipo empieza a sudar frío y alguien corre por el pasillo hacia él. Es la niña de antes que choca con él y le dice que hizo algo mal. El tipo le dice que es peligroso, que está corriendo sola, y ahora su ropa está toda sucia. En ese momento, los que estaban sirviendo las raciones señalan y avisan que le está viniendo. Ya se preguntan si la próxima víctima será la niña. Él se acerca y los guardias empiezan a sudar frío. Entonces llama al tipo que pregunta qué pasa. Él dice que no es nada, solo quiere darle comida a esa niña. El tipo se confunde y dice que ella ya recibió. Entonces él dice que le dé su parte. Así que él toma la comida y se la entrega a ella. El tipo está confundido, preguntándose por qué ese tipo le dio su comida. ¿Será algún tipo de tortura psicológica desconocida? Entonces alguien viene corriendo. Es el tipo de gafas que agarra a la niña y le dice que se quede detrás de él. Él pregunta cuál es el problema y el tipo de Moujo pregunta cuál es su problema. El hombre de gafas toma a la niña y sale corriendo. Cuando ella mira hacia atrás y ve al rubio, él le devuelve una sonrisa. La gente sigue siendo observada en la sala, y las chicas comentan que cada vez parece haber más gente vigilándolos. El protagonista, por otro lado, se pregunta si debería salir y buscar a ese tipo de una vez por todas. Mira a Haru, recuerda el manotazo y frunce el ceño. La mujer parece notar algo. Por la noche,
todos estaban durmiendo. La misma mujer de antes se levantó y vio al protagonista en la esquina. Ella intentó ponerle la mano, pero en ese momento sintió algo. Él le agarró el brazo y le preguntó qué estaba pensando hacer. La mujer se asusta por la fuerza del chico y dice que solo quería hablar. El protagonista parece no creerle y ella dice que solo vino porque él parece no hablar con nadie. Él la mira y dice que es su problema si no habla con nadie. La mujer se confunde y él le da un manotazo, diciéndole que se aleje. Con eso, ella se sienta y, un poco después, pregunta por qué siempre está distante de todos. Tal vez sea un chico muy tímido. Él dice que ella solo está diciendo tonterías, que no quiere acercarse a los enemigos. Ella cuestiona eso y él dice que cualquier humano siempre es un enemigo en el que no se puede confiar. La mujer explica que no planea hacerle daño. Sin embargo, él dice que no le cree porque puede estar mintiendo. Ella dice entonces que está bien, solo quería que se reconciliara con la chica llamada Haru. Él pregunta si está hablando de la humana de cabello amarillo y dice que nunca ha peleado con ella. La mujer pregunta entonces si puede acercarse a ella. El chico dice que ese es otro problema. Para él, ella es una humana no diferente de los demás fuera de la sala. La mujer dice que esa chica parece esconderlo, pero llora todas las noches. Y le explica al protagonista que debe haber algo que quiere decir, pero no tiene el valor. Y como tienen la misma edad, tal vez podrían llevarse bien. Sin embargo, él dice que la tristeza es algo que solo los débiles sienten, diciendo que si tienes tiempo para eso, tienes tiempo para pensar en otro plan para sobrevivir. En ese momento, la mujer le pregunta si nunca ha estado triste por perder a alguien importante. Él recuerda el momento en que se separó de su padre en el puente y dice que no, y que nunca sucederá en el futuro, porque no le importa a nadie. La mujer dice que no poder estar triste porque no tienes a nadie que perder es algo llamado soledad, pero le dice que no se preocupe, que si él muriera, ella se pondría triste por él. Él se queda sin palabras por un segundo y dice que ella no se pondrá triste porque él no va a morir, y además, no le importa si ella muere. Ella dice que está bien, pero que él es muy... El protagonista solo piensa que ella es una rara, mientras la otra que solo duerme quiere que se callen de una vez. Ya han pasado 4 días desde que llegó a este metro. Antes, solo estaba allí para encontrar un lugar para descansar, pero ahora está atrapado allí por esa foto que el tipo está sosteniendo. Mientras lo golpean, pregunta si eso es divertido para ellos. Desde el fondo, el tipo de la foto dice que no es divertido, que no querían hacerlo. Es solo que necesita ser castigado por no querer salir de la sala aquella vez. El protagonista dice que si ese es el caso, ¿por qué no viene él mismo a castigarlo? El tipo se sorprende y se da cuenta de que el chico no tiene ni el más mínimo miedo y está mirando esa imagen. Se enfurece y dice que parece que merece ser castigado. El protagonista recuerda que una vez su padre dijo que los humanos son naturalmente débiles, y ahora finalmente entiende lo que quería decir. Al volver a la base, todos se asustan y preguntan si fueron los mismos tipos. Él pasa caminando por allí pensando que al menos no todos los humanos son así. El doctor dice que no parece estar tan mal, pero es mejor desinfectar. Solo que el chico dice que ya está bien y se sienta. Entonces alguien le trae su comida y le dice que la tomó porque no sabía cuándo volvería. Él iba a agradecer, pero se detiene a mitad de la frase. Con eso, ella le dice que repita y él dice que no es nada. El protagonista pensó en cuando ella dijo que no quería lastimarlo y que cuando ella dijo que si él moría, ella se pondría triste. Tal vez era verdad. Con eso, pensó que tal vez estaría bien confiar en ella poco a poco. De repente, ella cae al suelo y él se pregunta qué está pasando y si ella está bien. El doctor la pone en una camilla y dice que los síntomas no parecen buenos y que necesitará medicinas. El problema es que tendrían que ir a la superficie porque no tienen ese tipo de medicamento aquí. La mujer responde que está bien y que no tiene sentido ir hasta allí solo por eso. Sin embargo, Juan dice que sin el medicamento, su condición solo empeorará. Entonces el protagonista pregunta cómo. ¿Cuál sería lo peor que sucedería si no consiguieran el medicamento? Cuando iba a responder, unos tipos entraron diciendo que el jefe estaba llamando al doctor. En ese momento, el tipo vio al protagonista y se sintió aliviado. Él solo no entendía por qué tenía que sostener esa foto cada vez que veía al chico, aún más considerando que fácilmente podría acabar con el tipo sin eso. Él le dice al médico que se apresure porque hay gente herida que necesita tratamiento. Sin embargo, el doctor responde que no puede hacer eso ahora. El rubio pregunta si va a desobedecer las órdenes del jefe, pero el médico explica que no es eso lo que quiere decir, es solo que tiene que cuidar de ella primero antes de poder ayudar a los demás. La mujer se levanta y dice que está bien, irá a la superficie a intentar encontrar el medicamento. El doctor dice que no tiene sentido, que no sobrevivirá en ese estado. El rubio dice que entendió la situación y que solo había que explicarlo, y con eso, le da un golpe en el estómago diciendo que la ayuda ha llegado. Todos se asustan y hasta el protagonista se queda boquiabierto. El cuerpo de ella cae al suelo y el doctor se acerca y todos ven el cuerpo sangrando. El protagonista no podía apartar la vista, podía sentir poco a poco como la vida de ella desaparecía. Se preguntaba por qué los humanos morían tan fácilmente, hasta que sintió algo en la pierna. Cuando miró hacia abajo, ella le preguntó por qué estaba tan serio. El chico no podía decir nada, y ella le recordó que había dicho que no le importaría. Con eso, la vida desapareció sin que él dijera una palabra. Su mano cayó al suelo y todos se quedaron en silencio. El rubio maldijo diciendo que su maldita mano se había ensuciado. Y Juan preguntó cómo era posible que su expresión no hubiera cambiado después de matar a alguien así, y dijo que al parecer los monstruos no están solo en la superficie. El rubio solo respondió que había salvado al viejo, porque si hubiera seguido a la superficie, ambos habrían muerto. La gente se enfadó y el rubio dijo que deberían estar agradecidos por eso, pero en ese momento miró a un lado. El protagonista estaba parado y él le preguntó qué era eso. ¿Acaso tenía miedo? ¿Dónde había quedado toda su valentía?
Pero fue en ese momento cuando el protagonista se dio cuenta de que no tenía la foto en su mano. El tipo miró hacia atrás y dijo que al parecer la había dejado caer cuando tomó el cuchillo. El chico se preparó y el rubio se giró para preguntar qué iba a hacer. Al ver la postura del chico, le preguntó si realmente lo intentaría. Instintivamente, parpadeó. Y en ese momento, el protagonista encontró el punto. El tipo iba a preguntar si iba a hacer algo cuando el chico ya estaba frente a él, diciendo que sí. Desde la perspectiva del tipo, nada tenía sentido. Vio al chico y en el momento en que parpadeó y abrió los ojos, recibió un golpe y el cuchillo cayó. Los dos a su lado no habían reaccionado y el cuerpo del tipo aún estaba en el aire. El protagonista lo agarró por el cuello y le dio otro golpe, haciéndolo girar por la sala. Y una vez más, antes de que golpeara la pared, avanzó de nuevo. Cuando la cabeza tocó la pared, lo tomó por el cuello y el cuchillo cayó en su mano. La gente entendió lo que había pasado y el chico ya lo tenía inmovilizado. Él miraba al tipo que no había reaccionado ni por un instante. Eso lo enfureció porque ese tipo era tan débil. En el momento en que atacó, el tipo ni siquiera pudo reaccionar. Ni siquiera cuando el golpe estaba a punto de tocarlo, sabía lo que iba a pasar. Si hubiera sabido que ese tipo era tan débil, solo habría arrancado ese papel de su mano. Si hubiera hecho eso, no habría sangre en su pierna. En ese momento ve a su padre diciéndole que lo termine de una vez. No debería tener piedad de ningún enemigo. El protagonista sentía algo extraño hasta que alguien le dijo que se detuviera. Se giró y Wan le dijo que si hacía eso, no habría vuelta atrás. Sin embargo, el protagonista solo preguntó si estaba preocupado por la vida de ese humano. El viejo dijo que no, estaba hablando de la vida del chico, y le dijo que se preguntara si realmente necesitaba ir tan lejos como para matar. El protagonista recordó una vez que le preguntó a su padre si realmente tenía que matar. Si solo golpeaba lo suficiente, las personas olvidarían atacarlo. El padre se rió y dijo que no sobreviviría pensando de esa manera, y preguntó si tenía miedo de matar a un humano. El chico le dijo que dejara esas cosas, ya que nunca se convertiría en su padre. Aunque llegara el apocalipsis, viviría como quisiera. No iría por ahí matando a la gente solo porque no le gustaban. Entonces recordó el momento en que el tipo mató a la mujer y la expresión que hizo, y con eso, soltó el arma. El doctor dijo que había hecho la elección correcta, pero el chico respondió que no fue por las opciones. Es solo que sabe que si mata a ese tipo, se convertirá en él. Piensa para sí mismo que no tiene ninguna razón para matar a ese tipo, y porque le importaría si esa mujer vive o no. Después de todo, incluso viva, no ayudaría a encontrar a su madre. Así que no importa, pero lo que no vio fue a un tipo acercándose para golpearle en la nuca. Confiado de que sería fácil porque no tenía un cuchillo, fue a golpear, pero el protagonista solo se giró y usó a su amigo para defenderse del ataque. Con eso, soltó el cuello y le dio un puñetazo en la cara al otro. El cuerpo salió rodando y cayó a los pies del último, quien se agachó. El chico preguntó qué pensaba hacer. El tipo tomó la foto y preguntó si eso era importante para él. Sin embargo, ahora el protagonista solo se acercó y preguntó qué iba a hacer. El tipo se quedó callado, desarrugó la foto, la limpió con un pañuelo, sopló y se la entregó diciendo que tuviera más cuidado. Después de eso, el chico volvió al grupo. Cubrieron el cuerpo de la mujer y el médico preguntó dónde estaba la otra chica y la niña. El de gafas dijo que habían ido al baño y que, por suerte, no tuvieron que ver algo así. De repente, alguien llamó al protagonista. Un gordito con bigote le preguntó por qué no hizo nada si era tan fuerte. El chico respondió que era porque ellos tenían algo importante para él y el tipo preguntó si hablaba de ese papel. El protagonista solo dijo que era importante. Ignoró al tipo, se acercó a todos y dijo que quería preguntar algo. Mostrando la foto, todos dijeron que nunca habían visto algo así. La que solo duerme preguntó de dónde sacó esa foto y él respondió que si lo supiera, no estaría preguntando. El tipo de gafas dijo que si tuviera acceso a internet, sería fácil descubrirlo. Wan preguntó por qué quería saber la ubicación de ese lugar. Él dice que es obvio, porque va a ir allí. Asustado, Wan dice que se dio cuenta de que el chico sabe luchar, pero que es imposible sobrevivir allá arriba. Sin embargo, él responde que puede sobrevivir. La gente se queda confundida mientras él piensa para sí mismo que no imaginaba encontrar a alguien que reconociera algo. Hasta que alguien aparece. Es el jefe, que dice que al parecer llegaron a este punto. Viendo el objeto en la mano del protagonista, dice que el tipo no siguió una orden tan simple. Ya empieza a remangarse, diciendo que ahora no importa. Van a tener que resolver esto de una manera más intuitiva. Mientras tanto, en la superficie, una criatura camina y decide empezar a cavar el suelo que lleva directamente a la estación. En otra parte, la gente improvisó algo para hacer una fogata. Haru estaba cerca solo observando hasta que la niña salió del baño y dijo que todos allí eran ridículos por no tirar de la cadena. Haru dijo que era inevitable ya que la cadena no funcionaba. El tipo de antes se acercó y dijo que era mejor que regresaran pronto. Haru parecía enfadada, pero el tipo dijo que solo hacía eso para sobrevivir también. Desde lejos, el tipo preguntó si parecía que iban a pelear, hasta que algo cayó en su olla. Fueron a mirar preguntando qué estaba pasando. Fue entonces cuando empezaron a caer más piedras. Miró al techo y vio que se estaba abriendo. En ese momento, la criatura ya estaba frente a él. Mientras tanto, el protagonista estaba frente al jefe. Miró a un lado y vio a todos los secuaces caídos. Eso confirmaba su intuición. En el inframundo también conocía a algunas personas así. Personas monstruosas que se salían completamente de la normalidad. Aunque ahora realmente hay monstruos allá arriba. El rubio se acerca y le dice al jefe que tenga cuidado, que el chico es más fuerte de lo que piensa. Sin embargo, recibe un codazo en la cara. El jefe dice que no le gusta que lo llamen incompetente. Lo que quiere resolver es ese chico. Se acerca diciendo que tiene unos ojos muy rebeldes. Diciendo que ahora va a descubrir quién manda en ese lugar. Tal vez ahora pueda ver lo que sea que hay dentro del alma del chico. Quiere
ver la verdadera forma. Se ve frente a una pared y la abre con las manos. Sin embargo, todo lo que ve es oscuridad. Es entonces cuando se da cuenta de que estaba equivocado. No era él quien miraba al chico, sino al revés. Viéndose a punto de ser devorado, el jefe grita y cae hacia atrás. Los demás preguntan qué le pasó, y el protagonista solo está allí parado mirando a todos. El jefe estaba seguro de que casi fue asesinado. La gente en la sala no entendía, y la chica detrás del jefe se preguntaba por qué actuaba así frente a un niño. Es entonces cuando escucharon un grito. Un hombre apareció en la puerta pidiendo ayuda, diciendo que no podía ver. Observaron que el hombre estaba cubierto de sangre y le preguntaron qué había pasado. El hombre dijo que tenía un extraño dolor de cabeza desde antes, pero que ahora algo estaba saliendo de su cabeza. Uno de ellos preguntó si eso era un monstruo. El hombre dijo que había algo en su cabeza que no quería salir. De repente, se torció y luego volvió a ponerse de pie. La gente se quedó estática observando, hasta que algo salió de su ojo y atravesó la habitación. El jefe, en ese momento, dijo que era un monstruo y le dio un puñetazo en la cara, arrojándolo al otro lado, y el hombre intentó levantarse. Tomó una llave y cortó a la criatura. Con eso, cayó al lado del cuerpo y él la remató. La gente se relajó, diciendo que ahora que se había detenido, al parecer el jefe la había matado. Sin embargo, él se preguntaba de dónde había venido ese monstruo. La gente se relajó, diciendo que pensaban que iban a morir en ese momento. Pero algo estaba mal allí. La gente estaba celebrando su salvación por el jefe, pero el protagonista notó algo. Él cambió de expresión y el jefe se dio la vuelta. En ese momento, apareció una criatura y la puerta fue destrozada. Nadie podía moverse y el monstruo se levantó. Tal vez era porque habían pasado mucho tiempo bajo tierra. Todos allí ya lo habían olvidado. Oh, en realidad, eso era lo que estaban tratando de olvidar. Las terribles memorias de lo que tendrían que enfrentar. En ese momento, la gente dejó caer sus armas, se dio la vuelta y empezó a correr desesperada. Pero el jefe preguntó hasta cuándo iban a correr, y si repetirían eso para siempre. Apuntando con el hacha, dijo que solo había uno y que era diferente de antes. Juntos podrían vencerlo. Tal vez porque acababan de ver a uno de los monstruos ser asesinado. O tal vez las palabras del jefe los motivaron. Todos comenzaron a sentirse confiados, diciendo que tal vez realmente podrían lograrlo. Después de todo, si salían de ese lugar, no tendrían a dónde huir. Tomaron sus armas de nuevo y dijeron que iban a matar a ese monstruo. La gente todavía estaba dudando, pero los monstruos ya no eran motivo de miedo. Era la primera vez desde la aparición que sentían algo diferente. La chica miró hacia el jefe y le pidió la orden. Sentían esperanza, pero el jefe había sido asesinado por la criatura desde atrás. Su cuerpo fue levantado y todos se quedaron confundidos, ya que lo había cortado en 1000 pedazos. La criatura soltó su cuerpo y la chica de traje dijo que era imposible, preguntándose por qué había vuelto a la vida. Entonces todos llegaron a la misma conclusión, y el jefe dijo que era imposible vencerlo. Con eso, la pared del metro fue destruida y los monstruos avanzaron. El pobre gordito ni siquiera reaccionó. La chica no podía hacer nada mientras el monstruo se acercaba y el rubio perdió un brazo. El monstruo la agarró y le dio un abrazo mortal. La sala se tiñó de rojo y todos huían desesperados. Desde una esquina, el protagonista solo observaba, y la gente en la sala, escuchando los gritos, decía que era solo cuestión de tiempo para que todos murieran. El hombre de gafas se estaba acordando de la chica, pero el médico le agarró el brazo y le preguntó a dónde iba. Él se dio la vuelta, diciendo que su hija estaba allí y tenía que encontrarla. El médico dijo que, obviamente, si los monstruos estaban allí, ella ya estaría muerta. El hombre no quería creer que eso había sucedido de nuevo, hasta que alguien pasó junto a él, miró quién era y vio al protagonista de espaldas. Todos se quedaron impresionados y el médico corrió diciendo que no hiciera eso. Sin embargo, el chico solo siguió adelante. Desde la habitación, todos observaban la sala roja, y nuestro chico solo se preparó. En otro lugar, Haru, la niña y el tipo estaban escondidos. Ella comenzó a llorar y Haru le dijo que se callara. Haru pensó que no tenía tiempo para preocuparse por nadie más. Se escondió allí en medio de ese caos, pero moriría en cuanto la encontraran. Sin embargo, la niña solo estaba agarrándose de su brazo, temblando. Ella miró hacia atrás y sin saber qué decir, solo le dijo que se mantuviera cerca. En ese momento, el rubio, viendo a su esposa muerta, se asustó y preguntó a dónde pensaban ir. Haru dijo que tenían que huir, pero él preguntó a dónde. Haru solo respondió que no sabía a dónde, pero que no podían quedarse allí. El tipo siguió diciendo que había monstruos allí y también en la superficie, porque ella pensaba que encontrarían una forma de sobrevivir, pero ella respondió que aún así no iba a esperar a que la muerte llegara. Haría todo lo posible para sobrevivir sin importar lo que sucediera. Fue entonces cuando el tipo dijo que en sus ojos podía ver que ella aún tenía una razón para vivir, pero luego ella miró hacia un lado y vio a un monstruo observándolos. Él se asustó y les dijo que corrieran, pero Haru estaba inmovilizada y su pierna temblaba. El tipo abrazó a la criatura y les dijo que huyeran, avisando que ya no tenía motivos para vivir. Sin embargo, cuando miró hacia un lado, ya no había nadie allí. Las dos ya estaban corriendo. Él se quejó de que podrían haber esperado su discurso. Con eso, comenzó a gritar. Al otro lado, la gente estaba golpeando a la criatura con un hacha. El resto del grupo estaba caído en el suelo. La chica de traje atacó a la criatura, pero las heridas se regeneraron de inmediato. El monstruo levantó al tipo y ella cayó contra la pared, convencida de que era imposible vencer. Pero el protagonista pasó junto a ella. Todos se preguntaban qué estaba pensando hacer y a dónde iba. El monstruo de planta seguía matando a todos usando el cuerpo del jefe. La chica en el suelo se preguntaba si realmente iba a enfrentarlo. Al ver al tipo, sabía que eso era lo mismo que pedir morir. Después de todo, ni siquiera el jefe tuvo una oportunidad. El protagonista observó calmadamente el ataque. Cuando los tentáculos se acercaron, los esquivó y avanzó. Agarró al monstruo por los lados y lo jaló mientras se lanzaba hacia adelante. El monstruo intentó golpearle la nuca, pero él saltó contra la pared y cayó al otro lado, creando un nudo entre ellos. Miró al tipo que ordenó a los monstruos atacar desde atrás, pero, al estar amarrado a sí mismo, el monstruo ya no tenía alcance. Con los movimientos que hizo,
esto causó que se enrollara en sí mismo. Entonces se acercó tranquilamente al jefe y arrancó a la criatura. El médico no podía creer que había detenido al monstruo. La chica dijo que no importaba, ya que el jefe aún estaba vivo. Con eso, el monstruo gritó y los otros se volvieron hacia él. Arrojó a la criatura al suelo y el gigante avanzó. Cuando el monstruo intentó morderlo, él saltó y le dio un rodillazo en la barbilla. Pasó bajo sus brazos y otra criatura abrió la barriga para comérselo. Pero él solo saltó esquivando y cayó en su espalda. Tomó el hacha que estaba allí antes, pero la criatura le roció sangre en la cara. Con eso, fue a darle un codazo que lo golpeó de lleno. La gente se asustó, pero el protagonista aún estaba vivo. El médico no tenía idea de cómo eso era posible. Para ellos, aquello era algo que tenía una fuerza inmensa. Y además tenía la capacidad de regenerarse. Enfrentarse a eso era básicamente un suicidio. Pero ese chico frente a él estaba luchando solo. El protagonista recuerda que su padre siempre decía que no hay ningún ser en este mundo que no muera. Todo lo que necesita existir requiere una fuente. Así es como empieza la vida y eso es lo que debe ser cortado. Y su padre siempre creyó que si fuera él, los monstruos atacarían y él esquivaría a ambos. Sabría exactamente dónde se encuentra la vida de cada uno. Y, sobre todo, cómo destruir sus semillas. El ataque golpea de lleno en el núcleo de la criatura. Ella comienza a deshacerse y forma un like en este vídeo. Lamentablemente, tendremos que esperar a que se lance más capítulos para la parte 2. Y para que no te lo pierdas, activa la campanita y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!